En Capital Radio, Atalaya. Las claves del mundo en tus manos. Con Víctor Arribas. Saludos, señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a Atalayar en Capital Radio. Ya saben que es el programa de análisis sobre la actualidad internacional de la radio española. Los asuntos exteriores, las cuestiones internacionales, abordados desde las ondas con los mejores especialistas y los mejores expertos cada lunes a las 10. La pandemia sigue siendo nuestra gran preocupación, sigue causando víctimas mortales y contagios en el mundo. Atalayar vuelve hoy, en el arranque de nuestro programa, a mostrar consternación y duelo por todos ellos. América supera ya a Europa en número de casos. Es la región del mundo más afectada, aunque el número de muertos está todavía algo lejos del viejo continente. Esto es algo que con la perspectiva que teníamos en el mes de marzo o el de abril habría sido muy difícil de imaginar. Pero el virus ha traspasado el Atlántico con enorme facilidad, como el resto de los océanos. Hoy es un día de grandes noticias sobre el COVID, lo han escuchado con Federico. Noticias que vamos a analizar también desde la perspectiva internacional con uno de los grandes pensadores europeos que nos va a explicar las fortalezas y las debilidades de la lucha contra el coronavirus y qué se puede hacer para mantener la alerta sanitaria sin perjudicar más aún la economía, los puestos de trabajo, la actividad industrial y la actividad productiva de los países más castigados. Ya saben a esta hora de la noche que Macron y Merkel han buscado hoy soluciones, han anunciado un paquete importante económico que estará sobre la mesa de nuestro Atalayar de hoy. Lo comentaremos todo con Jürgen Donges, esos 500.000 millones de euros que los dos líderes han puesto sobre la mesa para, podríamos decir, rescatar a la Unión Europea. Comienza ya nuestro programa, son las 10 de la noche y 7 minutos, 9 y 7 en Canarias, comienza Atalayar en Capital Radio, ya saben, el programa de análisis internacional de la radio de nuestro país. Estas son las claves del mundo en tus manos. Que nos sirve desde la redacción de Atalayar, Enar Hernández. Buenas noches, Enar. Buenas noches, Víctor. La noticia con la que arrancamos hoy efectivamente es la propuesta conjunta de Macron y Merkel de crear un fondo de 500.000 millones de euros para la reconstrucción de los países más golpeados por el coronavirus. China también ha anunciado en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud un desembolso de 2.000 millones de euros para los países más pobres. Además, el protagonista de la semana es Italia con su vuelta a la normalidad. Este lunes ya han reabierto casi todos los establecimientos, incluidos restaurantes y las playas. Europa también aboga por reactivar la movilidad entre los países miembros cuanto antes, aunque todavía sin fecha. Además, nos iremos a la orilla sur del Mediterráneo para hablar de Marruecos y su gestión de la crisis del coronavirus. De hecho, se ha conocido esta semana que un investigador marroquí, Moncef Slaoui, encabezará la operación estadounidense de desarrollo y distribución de vacunas contra la COVID-19. En el último bloque pondremos el foco sobre la innovación tecnológica como herramienta para definir la nueva sociedad que vendrá después de la pandemia. Y antes de las 11, como cada lunes, repasaremos los principales titulares de la prensa internacional. Atalayar, con Víctor Arribas. Así pues, son tres los grandes asuntos, los grandes vectores de la actualidad internacional, de la actualidad mundial, sobre los que va a girar nuestro Atalayar de hoy. En primer lugar, ese plan Macron-Merkel, 500.000 millones de euros para la salvación económica del viejo continente, de la Unión Europea, de la Comisión Europea, del euro, como ustedes quieran interpretarlo. Hay que decir que son subvenciones y no créditos. Los créditos, lógicamente, requieren una condicionalidad y tienen que ser devueltos. Vamos a ver cuáles son finalmente los detalles de este plan que la canciller alemana y el presidente francés han anunciado después de su videoconferencia de hoy. Además está lo de la vacuna de los biolaboratorios Moderna, con sede en Cambridge, en Massachusetts, en Estados Unidos, una vacuna que está provocando que las personas que la han podido experimentar frenan el virus porque generan los anticuerpos necesarios para frenarlo. Y por último, la Organización Mundial de la Salud, que está reunida en Asamblea General y en la cual ya los responsables de la OMS han entonado una especie de mea culpa y han venido a decir que se pondrá en marcha una investigación para determinar qué es lo que se ha hecho mal en el combate contra el virus y en intentar evitar la propagación del mismo. Don Javier Fernández Arribas, muy buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal estamos, Javier?
Pues hoy muy bien. Lo sé, por eso te pregunto. Porque la prueba PCR ha dado negativa, con lo cual, después de 2 meses de calvario, pues ya me puedo sentir un poco más libre del coronavirus. Gran noticia. Así que ya has empezado a generar, o ya has empezado, o llevas mucho tiempo ya generando los anticuerpos de los que tanto se habla, ¿no? Sí. Tengo anticuerpos de sobra, porque la carga viral que me hizo ir a la UCI 8 días, pues eso ahora me produce bastantes anticuerpos suficientes. Estupendo. Bueno, ¿con cuál de esos 3 grandes asuntos o cuál destacarías más? ¿Con cuál de ellos te quedas? Plan Marshall, Macron-Merkel, mejor dicho, Moderna y esa vacuna todavía experimental pero que tiene buena pinta, o la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud? Pues yo creo que es un mix. Yo creo que forma parte de una situación muy problemática que vive el mundo, angustiosa en algunas situaciones y momentos. Por ejemplo, para todos aquellos que han sufrido un ERTE en su empresa y que esperan poder cobrar la prestación por desempleo, y resulta que ese dinero no llega porque no hay liquidez y porque hay unas condiciones para poder acceder al dinero de la Unión Europea. Yo creo que en ese sentido, tanto Emmanuel Macron como Angela Merkel son conscientes de que la unidad europea está en juego, como ha dicho la propia canciller alemana, y que, haciendo un proyecto de 500.000 millones en un periodo de 5 años, además contra el presupuesto comunitario, es decir, habrá que incrementar la aportación de los países, pero puede ser una solución, pero el dinero tiene que salir de algún sitio y luego se tendrá que justificar de alguna manera, porque esa ha sido la lucha durante las últimas semanas. Países como, sobre todo España, el gobierno español, que pretendía los coronabonos para no tener que luego justificar o dar cuenta del dinero que se le daba, mientras que otros socios europeos decían que sí, que había casi 400 y pico mil millones de euros, pero que había que justificar y auditar el gasto de cada euro porque no se fiaban del todo de que esos gastos fueran a donde tenían que ir. Entre tanto, los ciudadanos están bastante molestos y crecen las caceroladas en todas las ciudades de España porque no llega el dinero que se prometió y porque, estar confinado tiene sus consecuencias, ¿no? Y sus límites. Vamos a ver si este plan que anuncian Francia y Alemania va abriéndose camino y va ayudando también a que los trabajadores que han entrado en ERTE en España, los autónomos, a los que les cuesta mucho también recibir las prestaciones y las ayudas, van recibiendo su dinero. El verano va a ser tremendo desde ese punto de vista. Bueno, vamos a hacer una crónica, un mapa de situación de las principales noticias relacionadas con la lucha contra el coronavirus en todo el planeta, en el mundo, que ya nos sirve desde Atalayar Ana Rodríguez. Ana, buenas noches. Hola, buenas noches. La gran enfermedad de la era de la globalización ha infectado a más de 4,5 millones de personas en todo el mundo, mientras que la cifra de muertes supera los 315.000. El epicentro de la pandemia ha viajado a lo largo del globo durante los últimos meses, situándose en estos momentos en América. En concreto, el país más afectado es Estados Unidos, donde el núcleo de contagios ronda el 1,5 millones de personas. En el resto de Latinoamérica y el Caribe ya se han detectado más de 500.000 contagios. El epicentro latinoamericano está en Brasil, donde el pasado viernes dimitió el ministro de Salud, que llevaba apenas un mes en el cargo. Mientras tanto, Europa poco a poco va volviendo a la nueva normalidad. El presidente francés y la canciller alemana han anunciado este lunes la creación de un fondo para la recuperación de 500.000 millones de euros. El objetivo de este fondo es reactivar la economía y coordinar los esfuerzos sanitarios contra la pandemia del coronavirus. Una economía que ha empezado a reactivarse, como comentabais, en países como Italia o España. En el resto de Europa, la mayoría de los países afrontan la desescalada con precaución e incertidumbre. Cabe destacar el caso de Eslovenia, que el pasado jueves declaró el final de la epidemia en su territorio y reabrió sus fronteras, eso sí, con algunas medidas preventivas para evitar la aparición de un nuevo brote. Gracias, Ana. Efectivamente, Eslovenia se declara primer país libre del COVID-19, podríamos decir el COVID-free, como tanto se está reclamando ahora en los establecimientos comerciales, en los grandes centros comerciales. Vamos a saludar al primer invitado de la noche, que es el economista alemán Jürgen Donges. Señor Donges, buenas noches desde Madrid. Muy buenas noches desde Colonia.
catedrático de Economía Política, personaje muy conocido en España, catedrático de la Universidad de Colonia y ha sido además miembro del Consejo Alemán de Expertos Económicos. Señor Donges, ¿qué le sugiere este acuerdo o esta propuesta que han elevado hoy al resto de los miembros de la Unión Europea, Emmanuel Macron y Angela Merkel, por lo que sabemos de ella? Bueno, lo primero que me llama la atención es que siempre cuando hay una crisis y cuando se piensa que hay que movilizar recursos y tal, a nivel de la Unión Europea siempre se piensa en crear nuevas cosas. En este caso, otra vez, un nuevo fondo, llamado Fondo de Reconstrucción. Y lo que me sorprende es que siempre nos olvidamos de lo que ya tenemos. Porque tenemos una serie de mecanismos, como por ejemplo el Mecanismo Europeo de Estabilización, el MEDE, o los fondos estructurales y de cohesión, o el Banco Europeo de Inversión, a los que pueden acudir los gobiernos que necesiten apoyo. Además, eso ya se acordaba en condiciones relajadas, y además tiene la gran ventaja que esto se puede activar ya, mañana mismo, ¿no? Mientras que esta propuesta de Macron y Merkel tendrá mucho recorrido, ¿no? Ya ahora mismo, acabo de oír que ya Austria, Holanda, Suecia, Dinamarca y no sé qué, algún otro país báltico ya han dicho que, bueno, esto habrá que estudiarlo mucho y que no están de acuerdo en absoluto de que se den transferencias, sino que debe ser a base de préstamos y tal. Es decir, que va a haber ahora durante mucho tiempo un debate continuo con el cual no se resuelve ningún problema en ningún país, ni en España, ni en Italia, ni en cualquier otro donde haga falta. Mientras que con los otros mecanismos se podía actuar ya. Y yo me pregunto siempre que por qué tenemos que perder el tiempo y no echamos mano de lo que ya tenemos a disposición. Por esas primeras reacciones que usted recoge, señor Donges, en fin, vemos la eterna y consabida lucha del norte frente al sur, que hemos visto sin ir más lejos en estos meses de coronavirus, ¿no? Los países del norte reticentes a entregar dinero a los del sur con dificultades de condicionalidad, ¿no? Con dificultades para exigirles a cambio una serie de medidas que son de obligado cumplimiento, ¿no? Sí, eso es verdad, y eso es el tema que rodea la discusión con los eurobonos o los coronabonos, o como se quiera llamar. El problema fundamental es que si hablamos de mutualizar por ley la deuda pública, entonces, pues claro, tenemos un problema desde el punto de vista de los contribuyentes, ¿no? O sea, yo como contribuyente alemán, yo me pregunto ¿por qué tengo que responsabilizarme de deudas que haga el gobierno español sin haber tenido ninguna influencia sobre cómo y en qué se usa esa deuda? Es decir, somos una comunidad europea de países soberanos en materia presupuestaria. Ningún país miembro, tampoco España, tampoco Italia, están dispuestos a ceder esta competencia presupuestaria a instituciones europeas. Si lo hiciéramos, entonces sí, entonces es otro cantar, ¿no? Y entonces podríamos mutualizamos lo igual como lo hacemos a nivel de las naciones. Pero como no lo tenemos, pues tiene que haber un vínculo entre responsabilidad y control de esta deuda. Ese es el problema. O sea, no es una cuestión de lucha del norte o contra el sur o no sé qué, sino que simplemente tenemos que ver, y Italia es un buen ejemplo, de que si mutualizamos deuda, entonces pues eso tiene digamos incentivos perversos a la hora de hacer políticas presupuestarias rigurosas, a la hora de acometer reformas estructurales que sean inexorables para conseguir un crecimiento económico satisfactorio, etcétera, ¿no? Eso es así, y todo lo demás es cerrar un poco los ojos
ante la realidad, ¿no? Por lo tanto, hemos tenido ya experiencias en el pasado, a lo mejor, no sé si usted lo recuerda, por ejemplo, después de la primera gran crisis con la subida de los precios del petróleo, allá por 1973-74, sí. Por aquel entonces se dieron créditos desde la Unión Europea muy específicos a países como Irlanda, por ejemplo, creo que también Portugal, muy específico. Eso se puede hacer, ¿no? Y eso también se podía hacer ahora, ¿no? Es decir, pues del presupuesto europeo pueden salir ahora recursos, por ejemplo, para fortalecer el sistema sanitario en los países, para que en caso de que haya una nueva ola vírica, pues estemos mejor preparados. Eso se puede hacer perfectamente sin tener que crear un gran sistema nuevo de algo y sin crear, digamos, conflictos políticos. La nueva, precisamente, señor Donges, la nueva interpretación del MEDE, del Mecanismo Europeo de Estabilidad, hace referencia a que la condicionalidad sería la utilización para apoyar la financiación de los sistemas sanitarios de los países que tengan dificultades en financiarlos. A mí me parece una idea muy acertada, porque hemos visto con todos los esfuerzos que se han hecho por parte de los gobiernos para controlar la situación, que no todos los sistemas sanitarios estaban bien preparados, ¿no? Pero se le puede llamar. El otro día el presidente del gobierno, el sábado, ha dicho con rotundidad que esto no sería un rescate. Él piensa que el rescate al sistema financiero español en el año 2012 sí fue un rescate, y esto no sería un rescate del sistema sanitario. Es la pregunta que yo le hago, porque si en aquella ocasión se rescató el sistema financiero, si ahora la condicionalidad es que la finalidad sea el rescate del sistema sanitario, sí estamos ante un rescate, ¿o no? ¿No se puede utilizar la palabra rescate? Bueno, yo no entraría ahora hay mucha discusión sobre términos y llamarlo rescate o no. Para mí es suficiente saber que si se utiliza el MEDE, que los recursos vayan para fortalecer el sistema sanitario. Bueno, yo creo que el sistema sanitario español no ha colapsado, hubo los problemas y tal, y por lo tanto no hay que rescatar en el sentido, digamos, literal de la palabra. Pero lo que sí me parece adecuado es destinar recursos para fortalecerle, ¿no? En todos los aspectos, que los conocen ustedes mejor que yo, pero bueno, que todos que están ahí. Y por lo tanto, pues, bueno, ya sé que los políticos siempre utilizan términos para, para desviar un poco la atención de lo fundamental. Yo creo que el término es lo de menos. De lo que se trata es que los recursos vayan a unos fines necesarios, ¿no? O sea, no por ejemplo para financiar una renta mínima vital, ese tipo de cosas que discuten ustedes en España, sino para fortalecer el sistema sanitario. Y yo creo que si se hace eso es una inversión muy buena, ¿no? Igual como otras inversiones públicas en mejora de infraestructuras vitales, digitalización y otras cosas, educación, son inversiones productivas en ese sentido, y si se utilizan los recursos europeos para esto, pues bienvenido sea. Por supuesto, sobre todo si hay un rebrote después del verano del virus. Bueno, también le escucha Javier Fernández Arribas, que le va a formular alguna pregunta al hilo de esto o de cualquier otra cuestión. Javier. Sí, señor Donges, además para el sector sanitario, lo que hay además es un fondo para el empleo, que ahí creo que son 140.000 millones de euros los que hay disponibles. Y entonces, ¿por qué los gobiernos no utilizan ese fondo? Porque luego quizá tengan que someterse a auditoría y a la fiscalización del gasto de ese dinero. Pero es que aquí en España se necesita ese dinero para precisamente las prestaciones por desempleo. Bueno, se me pregunta a mí por qué no se utiliza, eso no lo sé, eso lo tenéis que preguntar a su ministro de Trabajo, ¿no? No lo sé, pero
tiene usted razón, que aparte de los otros mecanismos que mencioné antes, también hay este sistema nuevo que han creado para prestaciones para desempleo. Es verdad que, claro, pero es que eso es así, ¿no? Si yo voy al banco y pido un crédito, pues también tengo que justificar para qué lo quiero utilizar, ¿no? Y luego tengo que responsabilizarme de devolverlo, ¿no? Pues aquí es lo mismo, ¿no? Aquí si se reciben prestaciones, pues no es a fondo perdido desde el inicio, sino de lo que se quiere un asegurado asegurar de que realmente vaya, por ejemplo, en este caso del desempleo, que llegue a la gente que está en paro, ¿no? Que ya pueden ser autónomos o pueden ser trabajadores dependientes, pero que llegue a donde tiene que llegar. Y dicho esto, también los gobiernos mismos también pueden utilizar sus mecanismos, su política fiscal. Ha quedado suspendida las normas sobre el 3% del déficit público, el 60% de deuda, como lo fija la normativa europea. Ha quedado temporalmente suspendido, es decir, que estamos en una situación, como se llaman los tratados europeos, de emergencia extraordinaria, y por lo tanto los estados pueden endeudarse adicionalmente para hacer frente al gasto que sea necesario para impulsar la actividad económica, para crear empleo, para ese tipo de cosas. Esto los gobiernos lo pueden hacer. Y a mí me llama mucho la atención que cuando oigo noticias sobre España o cuando leo informaciones sobre España, que ustedes discuten el tema de la renta mínima vital, como si eso fuera ahora lo esencial, ¿no? En vez de decir, no, aquí lo que hay que hacer, tenemos unos sectores que son muy importantes, como el turismo, y que de alguna forma hay que impulsarlo, ¿no? Y tenemos otros sectores como el del automóvil que también, y tenemos muchas cosas que hacer. Pues vamos a dedicarnos a eso, vamos a impulsar esto con nuestras medidas fiscales que tenemos. Eso se puede hacer y lo puede hacer ya, y no hay que esperar que Bruselas se mueva, sino yo desde Madrid ahora empiezo a hacer política fiscal expansiva. Y yo me pregunto por qué no se hace. Ya. Quizá porque la deuda de España está en el 104% de PIB, o sea que está muy disparada ya, casi y la de Grecia, ¿no? Está en el 160 y de Italia también está muy alta. También, sí, cierto. Mire, una cosa es que digamos, bueno, ahora tenemos que actuar, y como no sabemos si la coyuntura va a tener un perfil V, como pensamos que lo va a tener en Alemania, sino a lo mejor en España pues va a tener más bien un perfil de una U, una cosa así, es decir, que va a tardar más tiempo hasta que haya una recuperación económica. Pues vamos a utilizar los instrumentos que tenemos en la política fiscal. ¿Que va a subir la deuda? Por supuesto. Y eso lo que significa que una vez que hayamos resuelto esta situación y que la economía esté otra vez en una senda de recuperación, tenemos que hacer el siguiente esfuerzo, que es el de la consolidación fiscal. Ahora se está viendo que lo importante que había sido ya en el pasado utilizar la bonanza económica para arreglar las cuentas públicas. Alemania lo ha hecho, España no. Y por lo menos por eso Alemania, pues ahora puede endeudarse también. Vamos a pasar de una deuda del 60% al 80%. Esto aquí no le molesta a nadie, porque sabe que lo podemos soportar y que luego ya lo volveremos a bajar. Y como usted bien dice, España no. ¿Por qué? Porque no han hecho sus deberes, ¿no? Y si lo hubieran hecho, pues tendrían también ahora una mejor situación. Pero bueno, eso es ahora el pasado. Estamos como en lo que estamos, pero aún así yo admitiría que suba más esta deuda, siempre con la advertencia de que una vez que estemos otra vez en una normalidad, pues que hay que reducir esa deuda otra vez, porque no es sostenible, por supuesto, al más del 100%. No quisiera... Señor Donges. Sí, Javier, adelante. Sí, perdona, Víctor, solo ¿usted considera que la unidad... ¿Me puede hablar un poquito más alto, por favor? Sí, si usted considera que la unidad de la Unión Europea está en juego en este momento, o sea, que populismos, nacionalismos, euroescépticos, antieuropeos, etcétera, pueden aprovechar la ocasión si no hay una respuesta eficaz por parte de la Unión Europea y en este caso de cada gobierno para
hacer frente a la grave crisis que tenemos encima. No, yo no veo la Unión Europea en peligro en absoluto. Al menos por aquí no es ningún tema eso, a pesar de que, claro, también aquí en Alemania tenemos algunos movimientos populistas y anti-europeos. Yo creo que la Unión Europea es una institución bien anclada también en el pensamiento de la gente, sobre todo como un proyecto de paz, ¿no? Yo, que ya soy una persona mayor, sé lo que significa esto de haber vivido décadas sin guerras y nada de esto, y eso no está en juego. La historia de la Unión Europea demuestra que muchas veces las cosas han ido a base de crisis. Siempre ha habido crisis de algo, y luego todo el mundo ha dicho que la Unión Europea está a punto de derrumbarse, y luego hemos visto que ha salido fortalecida de todo esto. El problema para mí en la Unión Europea no es la Unión Europea como tal, y tampoco son sus instituciones. A mí lo que yo echo de menos en la Unión Europea es un verdadero liderazgo político en cuanto a visiones sobre el futuro, ¿no? Eso se ha acabado con la época del canciller Kohl y del presidente Mitterrand. Antes habíamos tenido a Schmidt y a D'Estaing, y antes habíamos tenido a Adenauer y a Chirac y todos estos. O sea, todo eso se ha ido, y ahora no tenemos realmente líderes, tenemos funcionarios, para llamarlos de alguna forma, que se reúnen, que hablan, pero falta una visión de que a dónde vamos, qué es lo que realmente queremos, cuál es nuestro papel en el mundo, cómo vamos a encarrilar nuestras relaciones con China y con Estados Unidos, porque Estados Unidos alguna vez también se van a desprender del Trump, y entonces habrá otro, ¿no? Y otra. Y entonces pues habrá que recuperar las antiguas relaciones. Todo eso a mí me falta eso, el liderazgo. Ustedes muchas veces creen que aquí la que manda es la Merkel. No, la Merkel tampoco manda. La Merkel pasa que es una señora que sabe modelar muy bien y que lleva las cosas, yo creo que de una forma bastante adecuada, pero de ella tampoco he oído yo ningún gran discurso sobre en dónde ella quiere ver la Unión Europea en el año 2050, ¿no? O sea, tampoco. O sea, que eso es lo que falta un poco, ¿no? Bueno, las reflexiones de Jürgen Donges siempre bienvenidas aquí en España, bien recibidas. Muy interesantes. Y siempre interesantes. Quedaremos para más adelante, señor Donges. De acuerdo. Gracias y un cordial saludo. Buenas noches. Atalayar, con Víctor Arribas en Capital Radio. Bueno, el tema de la vacuna, ya decimos que es una de las noticias del día. Se van conociendo poco a poco más detalles. La vacuna ha sido fabricada o está siendo de alguna forma patentada en ese laboratorio biotecnológico Moderna en Massachusetts. Lleva el nombre científico de mRNA 1273 y favorece la creación de anticuerpos en aquellos pacientes que voluntariamente han aceptado someterse a esa prueba de laboratorio. Tiene un director español que se llama Juan Andrés. Ha concedido ya algunas entrevistas, es muy interesante escucharle y seguro que en los próximos días lo vamos a hacer con profusión aquí en los medios de comunicación españoles. Pero hablando de vacuna, Javier, quiero que Enar nos cuente cómo el presidente Trump ha elegido a un científico marroquí, y eso nos va a permitir adentrarnos en la forma en que Marruecos está abordando esta crisis del coronavirus. Enar, todo tuyo. Efectivamente, Víctor, el investigador de origen marroquí Moncef Slaoui ha sido elegido por Donald Trump para dirigir la operación Warp Speed, una misión de la Casa Blanca para desarrollar y distribuir rápidamente vacunas contra el coronavirus. Esta decisión del presidente estadounidense pone de relieve el papel crucial que ha jugado Marruecos en la gestión de la crisis de la COVID-19, liderando la respuesta en el continente africano. Con una población de 36 millones de habitantes, solo se han registrado 6.900 casos y
192 muertes, lo que supone una incidencia muy baja de la enfermedad en el país, que podría deberse o al confinamiento temprano de la población o a la suspensión de los vuelos al inicio de la pandemia. Otro logro que ha conseguido Marruecos es, por ejemplo, el haber logrado la autosuficiencia de mascarillas con una producción de más de 5 millones de unidades al día, por lo que ya han comenzado incluso a exportarlas al extranjero. También se empezaron a fabricar respiradores a nivel nacional para atender a los enfermos en los hospitales del país. Bueno, pues ya vemos que Marruecos va a liderar esa operación denominada Warp Speed, por el propio presidente de Estados Unidos, para el desarrollo de una vacuna. Paralelamente a esto, los laboratorios privados van también desarrollando las suyas, de ahí la noticia importante de Moderna que hoy se ha conocido. Tenemos a Nurdin Mouati, que es experto en cooperación institucional entre España y Marruecos. Nurdin, buenas noches. Buenas noches. Y gracias. Me alegro, pues, dígame. No, gracias por estar con nosotros, te decía, un verdadero placer. Pues encantado de saludarle, tanto a usted como a Javier, y felicitarles por este nuevo programa, que es muy necesario en los tiempos que corren. Muchas gracias, hombre. Nosotros, desde Marruecos, seguimos pues con mucha preocupación y también con mucha empatía la situación en España. Es un país hermano donde hay más de 900.000 marroquíes, paisanos nuestros que residen ahí, y desde aquí pues trasladar un poco nuestro más sentido pésame a todas las familias que han perdido algún ser querido. Nos sumamos también a esa condolencia de las personas que han fallecido en Marruecos y los 6.900, nos decía ahora Enar, 6.900 afectados, pero son datos que están, Nurdin, muy por debajo de los datos de un país vecino como es España. Sí, Marruecos la verdad es que se anticipó. Ya desde finales de febrero se instauró un teléfono de consulta médica, pero el primer caso que se dio, que es un caso exportado, fue de un paisano de un marroquí residente en Italia, el 2 de marzo, y desde entonces pues se han encadenado una serie de medidas valientes y drásticas a la vez, desde un poco el cierre total del país, y en el 20 de marzo pues decretar el estado de urgencia sanitaria, en el cual pues se limitan mucho los desplazamientos, se han limitado muchos los desplazamientos de la población y se la ha confinado. El 7 de abril también la obligatoriedad de llevar mascarillas y muchas otras. Se han tomado más de 300 medidas en todos los ámbitos y que nos han podido pues atajar un poco la crisis que se nos venía encima, a sabiendas de que nuestro sector sanitario pues partía de una posición pues muy débil. Ahora las cosas han cambiado a mejor y vamos avanzando. Hay 3 palabras claves: solidaridad y principalmente innovación y esperanza. Solidaridad porque el Estado ha tomado medidas muy importantes. Por primera vez en Marruecos se ha instalado un subsidio para el cese temporal de trabajo, que cubre a los 750.000 trabajadores que se han tenido que acoger sus empresas a los ERTES. También el sector informal, que es un sector muy importante. Se han decretado medidas para apoyar más de 4 millones de familias, pues con ayudas que van según la estructura de la familia, desde los 70 euros a los 120 euros, que han sido medidas muy importantes de apoyo a la gente más desfavorecida. Y también, pues, a nivel de un poco de mejorar las condiciones también de acogida en los centros sanitarios. Javier, tú dirás. La cloroquina, ¿qué resultado está dando en Marruecos? Porque, bueno, yo creo que tuvo alguna polémica cuando se decidió su utilización, en Estados Unidos también. Sin embargo, en otros países europeos no está tan clara su utilización. Sin embargo, Nurdin, creo que en Marruecos sí está funcionando bien, ¿o no? Sí, se está funcionando, pero muy bien. Es decir, la tasa de letalidad se sitúa en el 2,7%. De los 7.000 casi casos que tenemos, pues 4.000 casos ya se han recuperado por completo. Y eso demuestra que el tratamiento está funcionando y que ha sido una decisión sabia. Es verdad que ha habido un comité técnico que han estado también en contacto con el profesor Raulet en Marsella y ha dado buenos resultados. Desde Marruecos algunos sectores dicen que ahí hay una guerra comercial entre laboratorios y por lo tanto un poco por el coste tan bajo de la cloroquina pues
Es verdad que existen contradicciones, como todos los medicamentos, como lo ha dicho el ministro de Salud marroquí, pero que es un tratamiento que es muy eficaz. Marruecos acaba de importar 6 millones de tabletas de cloroquina de la India. Es decir, se va a seguir apostando por este medicamento y que está demostrando su eficacia. Mucha gente se está recuperando y esto da esperanza a la ciudadanía de que verdaderamente pues un tratamiento que funciona. Y luego está, Nurdin, la noticia que ofrecía Trump el otro día, el presidente americano, del jefe de la misión Warp Speed, que será un científico marroquí, ¿no? Además muy destacado y muy conocido a nivel mundial, ¿no? Sí, además Monsef Slawi, que es originario de Chira, el Jihadía, que es un pueblo que hace parte del área metropolitana de Agadir, en el sur de Marruecos. Es un científico muy conocido también en Marruecos. Él ha desarrollado gran parte de su actividad en Estados Unidos. Él también ha sido miembro del Consejo de Administración de Moderna, la empresa que ha anunciado que ellos están ya desarrollando una vacuna con resultados muy interesantes. Sí. Y es muy apreciado, y eso también ha sido motivo de orgullo en Marruecos. Por supuesto. Varios, ya sabes que hay un español que está a la cabeza de esa empresa, ¿no? El español exacto. Juan Andrés. Eso es. Exacto. Nadie es profeta en su tierra. Bueno, pero está bien que un español y un marroquí estén al frente de investigaciones tan potentes como estas, ¿eh? Y que pueden cambiar ojalá sea así, pueden cambiar el designio final de esta pandemia, ¿no? Para acabar con ella. Sí. Y además hay muchas esperanzas. Él hace poco estuvo en la televisión pública marroquí, un poco explicando su trayectoria y hablando un poco de las posibilidades que hay del desarrollo de una vacuna. Como él dijo en su presentación en la Casa Blanca, que él espera que a finales de año haya más de 300 millones de dosis de la vacuna. Y creo que va a ser antes. Pero él él comentaba una cosa muy importante, es que no hay una estructura para producir tantas vacunas para 7.000 millones de habitantes que tenemos en el planeta. Claro. Y que no había estructura para eso. ¿Y cómo íbamos a distribuir estas vacunas? Es decir, él lo que planteaba es la creación dentro de la OMS o fuera de la OMS de una estructura mundial, de una agencia para la producción de vacunas para pandemias actuales y futuras. Y planteaba que se debía, y él lo planteó hace muchísimos años, pero que aún así ningún gobierno, ninguna entidad, ni la Unión Europea ha recogido el guante y se ha puesto a trabajar. Y él avanzaba ese bloqueo, decía, bueno, y cuando tengamos la vacuna, ¿a quién vamos a administrarla? Según él, se debería de administrar primero a las personas con más riesgo, a las personas de la tercera edad, o con enfermedades crónicas. Y es un dilema que vamos a tener muy importante. ¿Crees, Nurdin, perdona Javier, una pregunta que llevo días dándole vueltas a la cabeza? ¿Pensáis, os pregunto a los dos, Nurdin, que la vacuna cuando sea descubierta, que antes o después ocurrirá, la buena, la definitiva, debería ser declarada bien de interés público o entraremos en una batalla por la comercialización, por la patente, el subsiguiente enriquecimiento de unos laboratorios privados? ¿Cómo veis que será este día después del descubrimiento? Pues depende un poco del multilateralismo. Si todos los países, desde la Unión Europea, que debe de liderar a nivel mundial, porque teniendo en cuenta un poco el conflicto chino-estadounidense, yo creo que la Unión Europea debería de coger más protagonismo. Echamos en falta verdaderamente que la Unión Europea pues lidera a nivel mundial. Hay iniciativas ya en marcha dentro de la OMS, hay un comité también de varios países que quieren aunar esfuerzos, pero está tardando. Yeah. Pero hay muchos, también yo creo que va a haber muchas vacunas, no va a haber solo una vacuna. Seguro. La eficacia se demostrará después a lo largo de las 2 segundas olas que vengan. Pero va a haber muchas vacunas, una vacuna china, otros de los laboratorios también europeos, otra estadounidense. Y creo que eso, en cierta medida, pues atajará un poco las ganas de lucrarse de los laboratorios. ¿Estás de acuerdo, Javier, en que es difícil que sea declarada bien de interés universal, por decirlo de alguna forma? Bueno, es lo que ha pedido la Organización Mundial de la Salud y yo creo que es lo que está en el ánimo de todos los habitantes del planeta y yo creo que debería ser la actitud o la decisión a tomar por los dirigentes políticos inteligentes, porque si no la rebelión social puede ser importante. Yo quería plantearle a Nurdin ese liderazgo marroquí que está ahí en la Casa Blanca, pero en este caso la iniciativa del rey de Marruecos
de encabezar la respuesta contra el coronavirus a nivel de toda África. ¿Cómo está resultando esa iniciativa de Mohamed VI de pedir a los africanos que luchen todos juntos y él ejerciendo ahí un liderazgo, incluso con cooperación con el vecino Argelia, aunque las relaciones están como están? Sí, Marruecos desde siempre y desde ya con el nuevo liderazgo del rey y con la vuelta a la Unión Africana, Marruecos, a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Marruecos, pues sigue desarrollando varios proyectos importantes de asistencia sanitaria en varios países del África subsahariana. Y el rey planteó una iniciativa nueva para aunar esfuerzos tanto con el presidente Macky Sall de Senegal como con el presidente de Costa de Marfil. Y se han hecho varios avances en los cuales pues se han donado mascarillas principalmente a varios países de la África subsahariana, y ahora se está pensando en tener una respuesta conjunta, pero la Unión Africana, lo que pasa es, lo que insisto, es que está tardando también en plantear una iniciativa y en la cual puedan pues adherirse todos los países importantes de África, tanto Marruecos como Sudáfrica, los dos líderes continentales, y que puedan también pues ayudar a países la epidemia ahora en África, pues muchos vaticinan que aún no está en esa posición muy crítica, que hay países que dentro de pocos meses pues tendrán verdaderamente dificultades para hacer frente a esta pandemia, aunque en África tenemos ya la experiencia del ébola y hay países que pues están muy preparados para afrontar este tipo de crisis sanitaria. Bueno, Nurdin, nos quedan muchas cosas pendientes, pero el tiempo en radio ya sabes que es precioso, es como el oro, y tendremos que dejarlo para una próxima ocasión, que seguro que será pronto. De acuerdo. Gracias por tus enseñanzas en relación a esa cooperación institucional España-Marruecos, que lógicamente también seguimos a través de la lectura de tus artículos, tus colaboraciones en atalayar.com. Gracias y buenas noches, Nurdin. Bueno, ha habido dos artículos, ya que hablamos de colaboraciones, también en Atalayar, y que nos han llamado mucho la atención en la última semana, en los últimos 10 días. Son dos artículos que ponen de manifiesto, en primer lugar, cómo la innovación y la digitalización pueden ser sectores clave en el mundo post-virus COVID-19. Y en segundo lugar, cómo el turismo también va a salir de la crisis. Hay expectativa, según el autor de estos dos artículos, de que el turismo sea uno de los trenes, uno de los motores de la reconstrucción. Vamos lo primero, con Ana Rodríguez, a repasar lo que dice nuestro próximo invitado, que es Anouar Zibaoui, en esas dos colaboraciones. Ya digo, Ana, por un lado digitalización y nuevas tecnologías, y por otro lado el turismo, ¿verdad? Así es, el turismo como la digitalización y la innovación van a jugar un rol fundamental en el restablecimiento de la actividad económica mundial. El sector mundial de turismo y viajes podría perder unos 2,7 billones de dólares por el impacto de la pandemia del coronavirus, una pandemia que también pone en riesgo cerca de 100 millones de puestos de trabajo. En el Mediterráneo el turismo es sinónimo de crecimiento. Sin embargo, la COVID ha cambiado por completo las reglas del juego y ha obligado a repensar el modelo económico y a apostar por la cooperación regional para salir reforzados de esta crisis sanitaria. Desde la aparición de este patógeno, la tecnología también se ha convertido en una de las principales herramientas. Con la llegada de esta enfermedad hemos tenido que cambiar nuestra forma de trabajar, de aprender e incluso de relacionarnos. En este proceso, la digitalización ha jugado un papel decisivo. La vuelta a la nueva normalidad estará marcada, por tanto, por la creación de nuevos empleos y por la transición hacia una nueva revolución industrial, revolución que estará protagonizada por el auge de la investigación y el resurgir del turismo. Saludamos ya a nuestro amigo Anouar. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, experto en economía, experto en relaciones internacionales, sobre todo del mundo mediterráneo, del arco mediterráneo y también del mundo árabe, y especializado Anouar en economía internacional e internalización de las empresas, también colaborador de Atalayar. Bueno, nos llamaron la atención tus dos artículos, en primer lugar, porque consideras que la agenda digital jamás ha sido tan importante como lo va a ser después de superada la pandemia, ¿no? Es evidente porque, como hemos visto, durante la pandemia, ahora mismo, la digitalización o la innovación han jugado un papel importante en aquellos sectores que lo están utilizando. Es decir,
pero ya viene eso de antes, es decir, la agenda digital ya hace años se presenta como un hándicap muy importante para las empresas y para los países. Y creo que hay países donde han avanzado gracias a su inversión en innovación, en desarrollo, y hay otros países que están en, digamos, en la frontera, que todavía no alcanzan un nivel medio. Y esto un poco representa, digamos, la región mediterránea, con países bastante avanzados en esta agenda digital y otros que todavía lo están pensando. Uh-huh. Hay una brecha y esto va a afectar mucho, digamos, al crecimiento no futuro, sino ya al corto plazo en muchas, digamos, economías de la región. Es decir, la agenda digital ya es vital. Yeah. Para la economía y para el desarrollo, y sobre todo, es decir, aquellos países que no están innovando se van a quedar, detrás. Javier, ¿estás de acuerdo en que la tecnología, en fin, no solo no amenaza al empleo, sino que constituye una alternativa para el empleo y para este mundo todavía incierto que está por venir después de todo este follón? Lo ha explicado muy bien Anwar. Además, si no hubiéramos podido teletrabajar, pues muchísimos empleos se hubieran destruido, muchísima actividad económica se hubiera parado todavía más de lo que se ha parado, y lo que se demuestra que la brecha digital es uno de los retos más importantes para evitar desigualdades dentro de lo que son nuestras sociedades, porque ahora mismo la digitalización, las nuevas tecnologías, la innovación son fundamentales a la hora de poder afrontar pues una nueva actividad económica y sobre todo una nueva forma de afrontar lo que son los retos de la nueva sociedad. Ahí vamos totalmente de acuerdo con lo que ha explicado Anwar. Iba a comentar también en relación al sector turístico, que hace referencia al segundo de los artículos de Anwar. Hoy hemos tenido una jornada muy importante porque las bolsas han rebotado con muchísima fuerza. La de Madrid ha superado el 5% en su subida. También en Wall Street, subidas importantes por ese amago, esa especie de proyecto de vacuna que parece que se puede abrir paso, la vacuna de Moderna. Y sobre todo, Anwar, los valores que más han subido han sido los del sector turístico y el sector de los transportes, las aerolíneas comerciales. En fin, también defiendes que el turismo va a ser una de las claves, además de las nuevas tecnologías y de la digitalización, una de las claves de la recuperación, sobre todo para países de la ribera del Mediterráneo que, en fin, tienen ese don divino que es el sol y que es el mar, ¿no? Es que sin duda, porque el turismo es la primera industria de casi todos los países mediterráneos, es decir, desde el 25% del PIB de Croacia hasta el 12, el 13% de España, pasando por Francia, que es el 10%, o de Marruecos, que es el 12%. Es decir, es la primera industria y ha demostrado en momentos de crisis que también ha sido una locomotora. Es decir, si miramos, por ejemplo, después de la crisis financiera internacional, lo que ha pasado en España, en Italia, ha sido el turismo el motor que ha devuelto un poco la vida a la economía y la recuperación. Si vemos, por ejemplo, los países del sur, es decir, ha sido el turismo que ha permitido que a Túnez y a Marruecos o a Turquía recuperar también su crecimiento económico después de los problemas que han tenido, sean a nivel del terrorismo, sí, a nivel interno, por la instabilidad política, etcétera. El turismo siempre ha mostrado ser, digamos, tener esa capacidad de volver a poner la economía en marcha. Todos estamos pensando, perdona que te interrumpa, estamos todos pensando, Anwar, en qué va a pasar en este verano ya inminente, ¿no? En julio, agosto, por ejemplo, aquí en España, en los lugares turísticos. ¿Crees que es positivo el mensaje que se lanza con la famosa cuarentena a la que se verán obligados a pasar en la habitación de un hotel o en un domicilio todos los visitantes en España? Bueno, a ver, yo creo que aquí lo que no tenemos que olvidar algo muy importante, es decir, que el turismo, es una industria también de percepción. Es decir, lo que pase en el entorno, sea como sea, le afecta.
Y el tema, digamos, de la percepción en este caso es muy importante. Yo, más allá, digamos, de las decisiones sobre cuarentena o no, yo creo que lo que tenemos que pensar también en el turista. El turista, si quiere ir a aquellos países donde rápidamente, donde, digamos, el coronavirus ha impactado más o menos. Entonces, lo que es importante, yo creo que tenemos que aprovechar esta crisis ahora para intentar pensar también en cómo adaptamos la industria al futuro. No olvidemos que el turismo, es decir, en el Mediterráneo, a pesar de que está creciendo, pero su crecimiento no es tanto como, es decir, por ejemplo, la China ha doblado el crecimiento digamos, en su sector turístico que el Mediterráneo. ¿Por qué? Pues porque en el Mediterráneo seguimos haciendo una apuesta muy de playa, muy de sol y playa, y muy centrada en sitios muy determinados, lo que ha originado problemas también en los destinos con los habitantes, digamos, de ciudades o de países que se han encontrado que este turismo les representa también un problema. Lo que es importante ahora, creo yo, es intentar apostar primero porque el turismo nacional, en el caso de España, apueste por pasar su verano en el territorio español e ir dando seguridad y confianza al turista internacional, intentando salir cuanto antes de esta crisis de salud pública. Pero también a la vez creo yo que es muy importante, tenemos que irnos a hacer una transición hacia un turismo más sostenible, porque no olvidemos que el turismo no solamente tiene ese problema puntual, también tiene otro problema que es mucho más importante, que es el cambio climático, tiene problemas también, que es la digitalización, la innovación, tiene varios problemas, con lo cual tenemos que ya hacer una apuesta por ir hacia una transición sostenible del turismo, a intentar apostar por nuevos productos en el Mediterráneo, por intentar cubrir todo el territorio y por intentar ir más allá de la playa, sino ir tenemos un patrimonio importante. Cultural, sobre todo, claro. Es inmejorable para la salud y tenemos que aprovechar esta crisis y transformarla en una oportunidad y intentar mantenernos como líderes mundiales del turismo. Que no hay que olvidar que somos el 30% del turismo mundial a nivel regional. Y los dos primeros países de ranking son Francia y España, es decir, son dos países mediterráneos. No sé si nos da tiempo a una más muy breve, Javier. Muy breve. Anuar, tú que eres coordinador de la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria del Mediterráneo, organizáis todos los años por el mes de noviembre la MedWeek, una semana muy interesante con participación de personalidades de los sectores de la economía y los sectores sociales del Mediterráneo en Barcelona. ¿La vas a poder organizar? ¿Qué actividades puedes o prevés que puedes hacer? Bueno, sí, vamos a organizarla. Ahora veremos si será virtual o presencial. Va a depender mucho de la situación, pero lo vamos a hacer. Vamos a adaptarla este año al post-coronavirus. Vamos a hablar de innovación y digitalización. Vamos a hablar del sector salud, que ya lo teníamos previsto como un nuevo producto, digamos, un nuevo evento para esta edición del 2020, pero bueno, ha pasado el coronavirus, con lo cual vamos a potenciarlo. Vamos a hablar del sector hotelero, que yo creo que es muy importante, puesto que es uno de los sectores más afectados, digamos, por esta crisis dentro de lo que es el sector turístico. Vamos a intentar también hablar de la financiación. Es decir, la financiación, vamos a juntar a todas las organizaciones multilaterales de financiación, a fondos privados. Y se nos acaba el tiempo, Anuar. Sí. No, digo que se nos acaba el tiempo. Lo dejamos ahí. Otro día nos explicas esta iniciativa importante por la que preguntaba Javier. Gracias y hasta una próxima ocasión. Buenas noches. A vosotros. Que vaya bien. Look, he was an incompetent president. That's all I can say. Grossly incompetent. Thank you.
Bueno, como es un exabrupto, pues ahí queda prendido en el aire en nuestro último minuto. Era Donald Trump atacando, yo diría que insultando a Barack Obama, con esas palabras, es un corrupto y un incompetente, contestando al ataque que Barack Obama, a través de un vídeo el sábado, profirió contra él, por una crítica importante por la gestión que está haciendo del coronavirus. Imposible que se pongan de acuerdo, ¿no, Javier? Imposible de todo punto. No, es odio africano. Ya. Desde que Barack Obama le ridiculizó siendo presidente en una cena de corresponsales, ahí fue cuando Donald Trump se comprometió a sí mismo. Le puso la cruz. Y dijo, voy a ser presidente y te voy a machacar y voy a echar por tierra todo lo que tú hagas. Bueno, Enar, titulares de la prensa en el mundo a esta hora. Último minuto para ti. Pues mira, la noticia está en el británico The Telegraph, que en su portada lleva una exclusiva sacada una entrevista con el director regional de la OMS para Europa. La segunda ola de coronavirus que azotará al viejo continente en invierno de este año será más mortal que la que hemos tenido ahora, y advierte, no es momento de celebrar, es momento de prepararse. Pues llegamos así a las 11 de la noche, un minuto para que sean las 10 en Canarias. Javier, como siempre, gracias por estar ahí, director de atalayar.com. Nos animamos a todos nuestros oyentes a pasarse a ver este digital importante, El mundo en tus manos, las claves del mundo en tus manos, dirigido por Fernández Arribas. Hasta el próximo lunes, Javier. Hasta el próximo lunes, y animar que tenemos podcast del programa para que luego quien quiera pueda escuchar otra vez la entrevista que más le apetezca o aquel fragmento que considere más interesante. Ahí lo dejamos. Gracias, Javier. Gracias también a todos ustedes. Feliz noche a todos.